que has puesto en mi corazón para que tu pueblo sea edificado en gran manera, que tu pueblo sea bendecido, Señor, en esta noche. Yo te pido, Señor, que me ayudes en esta hora. Necesito, Señor, tu gracia. Necesito, Señor, tu bendición en esta hora. Dios mío, dame palabra de sabiduría y de conocimiento en el poder del Señor Jesucristo. Ayúdame, Espíritu Santo, en esta noche. Que tu pueblo salga de este lugar ministrado por la palabra, edificado por la palabra, bendecido por el poder de la palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amados, dando gloria a Dios se pueden sentar. Si no da gloria a Dios, le toca de pie conmigo aquí todo el mensaje. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero hablar bajo el tema superando la crisis. Superando la crisis. ¿Habrá alguien en crisis aquí? No levante la mano. No levante la mano. Pero ya sabemos quiénes están en crisis. Bueno, es un tema, hermano, que nos compete a todos, hablar de crisis, y por supuesto nos llama la atención. Ser humano que se respete, o mejor, cristiano que se respete, enfrentará muchas crisis a lo largo de su existencia. Amén. Hablar de crisis es un tema doloroso, espinoso, complejo y por supuesto muy amplio, porque hay crisis de todos los tamaños y en todas las presentaciones. Pienso que aquí en este lugar seguramente hay muchos enfrentando crisis, y esto no es por revelación del Espíritu Santo, sino porque es una realidad. Amén. Venimos al templo buscando una respuesta de parte del Señor. Venimos al templo buscando un milagro. Venimos al templo buscando una confirmación, una palabra que nos levante, un milagro que nos restaure. Venimos así. ¿Cómo enfrentar la crisis para poder salir de ella en victoria? Hoy quiero compartirle, mi querido hermano, tres consejos de cómo enfrentar la crisis y salir en victoria de ella. Porque pienso que las crisis vienen primero para hacer bendición. Amén. ¿O no amén? ¿Tú crees que las crisis son maldición? No. Las crisis son un proceso que nos llevará a la bendición. Amén. Y en segundo lugar, las crisis están ahí y Dios las pone para que le conozcamos más. Entonces, ¿cómo yo salgo de una crisis en victoria? Dios las pone ahí, pero no es para maldición, sino para bendición. Entonces, ¿qué es la crisis? Es una situación grave, es un momento difícil que pone en peligro la continuidad o el desarrollo de un proceso. Es una situación grave y difícil que pone en peligro la continuidad o el desarrollo de un proceso físico, histórico o espiritual. Esta palabra en su raíz etimológica viene de krineim, del griego crisis, y del verbo krineim, que significa separar o decidir. Separar o decidir. Quiere decir que las crisis vienen generalmente en un momento de coyuntura, en un momento en donde algo se rompe, en donde algo se separa, amén, y nos lleva a decidir. Eso que se quiebra, eso que se rompe, hay que analizarlo. De allí que viene el término crítica, que significa análisis o estudio de algo para emitir un juicio. Y de allí también nace la palabra criterio, que es razonamiento adecuado. Mire, criterio, crítica, crisis, tienen una relación. Qué bonito, ¿verdad? Porque las crisis vienen por algo. Vienen de parte del Señor por algo. Y esas crisis nos obligan a pensar, nos llevan a producir un análisis, una reflexión para hacer cambios. Que a veces en las crisis lo que menos hacemos es analizar el porqué de lo que nos está sucediendo, el para qué nos está sucediendo esa prueba, esa crisis. Y allí en medio de la crisis, en lugar de confiar y descansar en Dios, nos llenamos de afán, nos llenamos de angustia, nos llenamos de depresión, nos llenamos de ansiedad, de desesperación, de incredulidad, y empezamos a actuar locamente
sin analizar, sin pensar, sin sabiduría. No nos enfocamos en entender, repito, el para qué ni el por qué de esa circunstancia. El por qué de ese momento el Señor me está permitiendo pasar. Entonces tenemos algo claro hasta aquí, que las crisis nos deben llevar a analizar y reflexionar antes de decidir. Amén. Ojo a esto. En cada crisis debemos tomar decisiones, sí o sí. Pero antes de tomar decisiones hay que analizar muy bien, hay que reflexionar muy bien el paso que yo voy a dar. Y esto es fundamental. Por eso hay un ingrediente o un consejo, amén, importantísimo para poder superar las crisis y salir de ellas en victoria. ¿Quieres saber cuál es ese primer consejo que nos da la palabra del Señor? Pensar y decidir sabiamente. Pensar y decidir sabiamente, con sabiduría. Dígale al del lado que se está durmiendo, hermano, antes de decidir, piense con sabiduría. Bueno, si no está durmiendo, amén, está despierto, gloria a Dios. De todas maneras, dígaselo. Antes de decidir, analiza con sabiduría. No actúes a la ligera. Vamos a ir a Proverbios 16, 16. Proverbios 16, 16. Dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Verso 21. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. El manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del necio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Por eso hay que pensar y decidir sabiamente. Y de esto tenemos un gran ejemplo. Que ¿cómo vamos a hablar de sabiduría sin mencionar a Salomón? Amén. El día que Salomón tuvo un sueño de parte del Señor, allí en primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5, el Señor le habla con claridad y le dice a Salomón, mire lo que le dice, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Salomón, el hijo del rey David, tiene la oportunidad, la oferta más grande, hermano, que le pueden hacer a uno en la vida. El Dios Todopoderoso le dice: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Pide lo que quieras que yo te dé. Como quien dice: te entrego un cheque en blanco, tú verás cuál es la cifra que pones ahí. ¿Qué pedirías tú si el Señor se te aparece un día? No es una frijolada, no es una pesadilla, es el Señor, amén. Es el Señor, tú entiendes que es el Señor y te dice: pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Qué pedirías? Si estás enfermo, seguramente pedirías salud. Si estás en quiebra, seguramente pedirías un milagro económico. Amén. Si estás andando a pie, pedirías una camioneta 0 kilómetros. Bueno, el punto es que Salomón entendió que esta era una oferta inusual, por lo tanto debía pedir algo realmente necesario y trascendente, algo que no se pudiera comprar en un supermercado de cadena. ¿Qué pidió? ¿Cuál fue su respuesta? Versículo 6. Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir.
y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Qué es lo que entonces pidió Salomón? Pidió un corazón entendido para juzgar al pueblo de Israel. Pidió un corazón que pudiera distinguir entre lo bueno y lo malo. Es decir, pidió sabiduría. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor para con Salomón? Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Entonces, uno supera las crisis pidiéndole al Señor sabiduría. Uno sale de en medio de los problemas con la sabiduría que Dios da. Porque en tiempos de crisis nuestro corazón puede ser movido o influenciado drásticamente por la sabiduría que viene de Dios o por la locura que cargamos aquí dentro. Amén. Y de ahí el cuidado tan grande que debemos tener con nuestro corazón, porque sin importar el tamaño de la crisis que estemos enfrentando, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Eclesiastés 10:1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una pequeña locura en medio de la crisis puede sepultar el ministerio que el Señor te ha entregado, puede acabar la familia que el Señor te entregó, puede hacer quebrar esa economía que por gracia de Dios Él sustenta, puede llevar, hermano, al deterioro de tu liderazgo. Una pequeña locura puede llegar a estropear los planes de Dios. Porque en medio de la crisis, vuelvo y lo repito, o actuamos con sabiduría o actuamos con locura. Hay dos opciones en medio de la crisis: actuar locamente o actuar bajo la guianza de Dios. Las locuras nos llevan a actuar con afán y desesperación. Por eso el dicho popular no se equivoca: del afán no queda sino el cansancio. Cansancio que se traduce muchas veces en fracaso. Y fracaso no es solución a la crisis, sino incremento de la crisis. ¿Cuántas personas en un momento de crisis profunda firmaron su propia acta de defunción? Muchas. Es por eso que no podemos permitir que nuestro corazón nos engañe. Necesitamos con urgencia sabiduría de lo alto. Vino un momento de crisis en el reinado de Salomón. Mire, y este parece ser el primer caso que él tiene que resolver. Un caso muy difícil. La resolución a un problema enorme. Aquí Salomón iba a confirmar que realmente el Señor se había agradado y le había entregado lo que él le había pedido: sabiduría. Dice el verso 16: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí
que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. Entonces imagínate el problema. Este no era un problema de dinero, era un problema serio, en donde había un muerto de por medio y muchas emociones encontradas. El rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Enseguida vino esa palabra de sabiduría que Dios le había entregado al rey y dijo: partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. ¿Qué pasó entonces? Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Y ahí, hermano, se descubrió la verdad. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Mire, y se resolvió el problema. Si hubiera sido en esta época, ¿qué hubiera sucedido? No, hagámosle una prueba de ADN, quitémosle un pelo al niño y busquemos el papá. Pero aquí la cosa está difícil porque eran dos mujeres rameras, prostitutas. Qué problema. Imagínense, entonces tocaba sacarle ADN a todo Israel. Bueno, parte de Israel. Pero mire la sabiduría. Entonces dice el versículo 28: todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Qué maravilloso, amén. Necesitamos sabiduría de parte de Dios para analizar y decidir en la crisis. Si hacemos esto acompañado de la oración y el ayuno, los resultados serán, mi hermano, maravillosos. La oración y el ayuno nos deben llevar a actuar con sabiduría. Uno no ayuna para aguantar hambre. Uno ayuna para pedir al Señor dirección. Uno ayuna para decirle: Señor, por favor enséñame, por favor muéstrame el camino, por favor, Señor, confirma que yo no dé un paso en falso, porque no me quiero equivocar. En medio de la crisis hay que pensar y decidir con sabiduría. Tú tal vez dices: yo no tengo sabiduría. Pues ¿qué dice la palabra en Santiago capítulo 1 versículo 5? Que yo creo que todos alguna vez hemos escuchado esto. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hay que pedir al Señor sabiduría. Señor, ¿qué hago en medio de esta crisis? El hermano me está proponiendo que nos casemos y esta soledad me está matando. ¿Qué hay que hacer? Como fue el primero que me dijo, entonces hay que, no, si esto es de Dios. No, hay que actuar con sabiduría. Hay que actuar con sabiduría. Y por ahí una joven que ni es de la congregación me escribió: pastor, ¿qué hago? Y yo: ¿qué haces de qué? Me dice: es que este muchacho apareció y me está pretendiendo una vez más. Y yo, pues ajeno, porque no soy pastor de estas jóvenes de la zona, pero no sé por qué me escribe a mí. Me dice: ¿qué hago? Le digo: ¿pero de qué? Que me está proponiendo, y hace 2 años me dejó con el anillo y se desapareció.
¿qué hago? Y ahora después de 2 años vuelve a aparecer y me vuelve a pretender. Pues ese es un momento para actuar con sabiduría y no para actuar con desesperación o con locura. Yo tengo 30 años y estoy desesperada. Tengo 35, estoy desesperada. Hay que actuar con sabiduría de parte de Dios. Pero no sé qué hacer. Pídele a Dios sabiduría y Él te la dará abundantemente y sin reproche. Porque la gente sin Dios dice, pues la solución para salir de la crisis es botarme de a ver qué puente, y buscan en internet cuál es el más alto de Bogotá. Me voy a botar de Colpatria, el edificio más alto. Esa es la solución que viene de la carne, de la locura, influenciada por Satanás. Pero en medio de la crisis, cuando uno tiene la sabiduría de Dios, eso, hermano, torna para bien. Porque la crisis es para bendición, no para maldición. Entonces vamos a pedir sabiduría. Algo que he aprendido en los años que he vivido en Dios es que si quiero superar las crisis, la sabiduría con la que maneje los conflictos me permitirá permanecer en pie. Amén. Que Dios nos ayude a tener siempre sabiduría. Sobre todo los que estamos en el liderazgo, pidámosle al Señor sabiduría. Continuamente recurren a nosotros muchas personas: pastor, deme un consejo, líder, deme un consejo. Qué delicado es. Amén. Dar consejos sin sabiduría, eso es un problema. Y a veces hay gente sincera que amén, nos ve como una autoridad y dice, amén, pastor, la voz suya es la voz de Dios. Santo Señor, qué responsabilidad. A veces uno siente ese peso de responsabilidad, ¿sabe? Y por eso con temor y temblor y también en oración uno le dice, Señor, por favor, está este caso, ¿qué hay que hacer aquí? Las crisis son para bendición, pero no vamos a salir en victoria ni en bendición si no le pedimos al Señor sabiduría. Sabiduría nos llevará a la victoria. Amén. Segundo consejo para superar la crisis: aprender a esquivar las lanzas que el enemigo nos lanza. Amén. Y este consejo solemos ignorarlo, hermano, pero cuando lo tenemos en cuenta se puede convertir en la causa de una gran promoción. ¿Sabe cuántas veces en el liderazgo y ahora en el ministerio me han lanzado lanzas? Muchísimas. Pero uno tiene que aprender a esquivar lo que no edifica. No hay que disimular que nos duele, porque nos duele. Lo que hay es que aprender a esquivar esos lancetazos. Y aquí quiero traer el ejemplo de David, el salmista, como dice la palabra, el hombre conforme al corazón de Dios. En primer libro de Samuel, capítulo 16, vive el Señor para siempre. Dice el verso 14: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces, como nosotros sabemos, David tenía una serie de características maravillosas. No solo era buen músico, y en eso la Biblia es suficientemente clara. Amén. Era un ungido de parte del Señor. En esa ocasión, cuando se necesitó de sus servicios como músico en el palacio del rey, un criado testificó de la siguiente manera, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Mire la hoja de vida de David.
Era impresionante. Por eso dice el versículo 19 que Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Así que enviaron a la casa con presentes y trajeron a David al palacio. Dice el 21: viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero luego entonces sucede algo tremendo. David regresa a casa y luego sale a la escena en el tiempo de Dios, porque ahí en el capítulo 17 es la historia más famosa de David, cuando él va, amén, a preguntar por sus hermanos, obedeciendo a su padre, y se encuentra allí que hay un gigante que ha estado amenazando a Israel por varios días. El Señor lo toma y él va a la línea de batalla, amén, y se enfrenta al gigante Goliat, y conocemos la historia. El Señor trajo una tremenda victoria para con Israel. Y luego ya en el capítulo 18 ya nos damos cuenta aquí que David ha dejado de ser un jovencito común y corriente en medio de Israel, y ahora se ha convertido en un héroe. Mire, y empezó la gente, hermano, a cantar, a alabar, a ensalzar a este hombre. Dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, capítulo 18, verso 6, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y eso se tornó en una tremenda fiesta. Y venían las fotografías por un lado, amén, la entrevista por el otro lado. ¿Y cómo fue que hiciste y qué sentiste, amén, cuando estabas allá en la línea de batalla? Y me imagino los canales de televisión ahí en primera plana, David. Y bueno, David era un joven sencillo, pero esto le molestó a Saúl. Pero ¿cómo puede ser que este jovencito me esté robando a mí el primer lugar, las primeras planas, los titulares? ¿Cómo puede ser? Y se enojó Saúl en gran manera, y les desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Mire lo que era hasta el momento la hazaña más grande para David y el momento más importante de su vida. Empezó, hermano, a transformarse en un momento de crisis. David no sabía lo que le esperaba, pero Saúl se enojó contra David y nunca más lo volvió a ver con buenos ojos. Dice el versículo 9: desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Mire eso. David no sabía que después de tremenda bendición le esperaba un atentado. David no tenía eso en sus planes. Él estaba tranquilo cuidando las ovejas de su padre. David no estaba buscando fama ni gloria, y mucho menos un reino. David sabía que Dios tenía un propósito con él, pero David debía ser procesado. David debía superar una serie de crisis para luego convertirse en el rey de Israel. ¿Y qué sucedió? Verso 10: aconteció, mire, esta frase a mí como que me hace reflexionar. ¿Cuántos años o cuántos meses después de tremenda victoria viene esta crisis o esta prueba? Aconteció al otro día. Al otro día.
que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, lo voy a matar. O sea, le entró el día anterior le entró un demonio a Saúl de homicidio. Esa envidia lo llevó, hermano, al extremo. Voy a matarlo. No le falta más que el reino. Voy a enclavar a David. O sea que le mandó esa lanza de una manera, hermano, llena de furia. Porque eso no fue un palazo ahí como para sacarle un chichón. Eso fue para enclavarlo a la pared. O sea que David quedara ensartado ahí contra la pared. Pero dice la escritura que David lo evadió 2 veces. 2 veces. Y a mí ese 2 veces me llama muchísimo la atención. Porque el primer lanzamiento fue, claro, intento de homicidio. Esa era una razón suficiente para irlo a demandar o para salir huyendo. Era razón también suficiente para salir decepcionado del palacio, o incluso de preguntarle al Señor: pero ¿tú me traes al palacio para que el rey me mate? ¿Tú me unges? ¿Tú adiestras mis manos para traerme aquí y que el rey sea ministrado, y ahora el rey está intentando matarme? ¿Qué es lo que tú tienes conmigo, Dios? Pudo reaccionar de esas maneras, pero no lo hizo. David se quedó en el palacio, no huyó, sino que aprendió a esquivar las lanzas con las que su rey le atacaba. Y ahí hay mucho que aprender, hermanos, porque David era un hombre de guerra. A pesar de su corta edad, en la hoja de vida que nosotros leímos ahí, que decía que era valeroso y hombre de guerra, quiere decir que él sabía manejar las armas, y fácilmente él hubiera podido coger esa lanza que le lanzaron en el primer intento y decir: pues esto es de vida o muerte, y Dios sabe que me estoy defendiendo, ¿cierto? Esto es en defensa propia. Dios lo va a entender. Pero no, él la esquivó, no devolvió la lanza, ni tampoco se quejó de esas lanzas. No se dejó sacar del palacio, ni renegó contra el rey. Y eso fue el Espíritu Santo que lo ayudó en medio de esa crisis. Porque si David hubiera salido huyendo, hubiese abandonado el lugar donde Dios lo había llevado, y se hubiera salido del propósito de Dios. Hay momentos, queridos hermanos, en donde es necesario esquivar los ataques del diablo para no perder de vista la bendición. Hay lanzas que vienen para distraernos y desenfocarnos. Hay lanzas que el enemigo pone en las manos de personas que nos aman para herirnos, para desanimarnos. Pero mira, en todo esto David no se dejó robar la bendición. Él sabía que era Dios mismo quien lo había llevado a ese palacio, y él se iría de allí cuando el Señor se lo dijera, no cuando Satanás quisiera sacarlo. Por eso tú no tienes que irte de tu casa cuando viene Satanás y utiliza lanzas a través de voces que están influenciadas por el adversario. Tú no tienes por qué huir. Si sabes que ese es el lugar donde Dios te ha puesto, tú no tienes por qué renunciar. Tú tienes que esquivar esas lanzas. Porque la lanza no viene de parte de Dios. La lanza viene de parte de Satanás,
Pero si en medio de ese ataque Dios está viendo tu actitud, en medio de esa crisis el Señor está mirando cuál es tu reacción. Si no quieres perder la bendición, tienes que aprender a esquivar o a evadir lanzas. Dice el 12: mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000. Yo no sé si notas aquí la transición. Si David se va, pues aquí no hubiera habido promoción. Si David sale corriendo a contarle al papá: mira papá, Isaí, mamá, hermano, lo que me pasó con el rey, pues se hubiera perdido esto. Jefe de 1000. O sea, después de estar pastoreando ovejas, ahora el Señor lo hace un líder de guerreros en un día. Y eso es lo que uno tiene que entender por el Espíritu, que cuando vienen lanzas, cuando vienen ataques fuertes a tu vida, es porque una bendición grande está ahí por llegar a tu vida. Me están siguiendo en esta noche, ¿verdad? Pero el diablo dice: mira, eso es lo que Dios tiene para ti. Puro ataque, puras heridas, puros problemas. Nunca vas a salir de allí. Mira los que te aman, cómo te lanzan, cómo te atacan, cómo no te quieren, cómo te odian. Pero es la prueba, es la crisis. Es el momento donde debes sentarte y analizar, decidir con sabiduría. Y lo más importante que tienes que decidir con sabiduría es la actitud que hay que tomar frente a la crisis. Voy a evadir estas palabras, voy a evadir esas actitudes que duelen, claro, porque no soy de palo ni de piedra, duelen. Pero si yo me voy de aquí, voy a perder la bendición. Si yo huyo, voy a perder la promoción que Dios tiene para mí. ¿Quiénes te van a lanzar los ataques? ¿Quiénes te harán atentados? ¿Quiénes querrán quitarte la bendición? Bueno, ellos ni lo saben, que se están dejando usar por Satanás. Pero la verdad es que los que menos esperamos, probablemente los que más amamos, sean quienes lancen esos ataques. Por eso David escribió el Salmo 41, un salmo que nos deja ver que esquivar las lanzas no es ser indiferente a las emociones. Salmo 41, 9. David escribió: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Me dio una patada. Es el que menos yo esperaba. Me hizo la zancadilla para verme caer. Uno tiene que estar fortalecido en Dios, entendiendo todas estas cosas, y no desmoronarse cuando los que más nos aman nos hacen este tipo de traiciones. Por eso nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú te quedas mirando la lanza y te quedas analizando y por qué lo haría y por qué me odiará, ahí tú te vas a quedar. Pero ¿cómo sale uno de la crisis? Evada esa lanza. Llévela a la presencia del Señor. Dígale al Señor que le duele, hermano. Dígale al Señor, porque el Señor no nos llama a reprimir nuestras emociones ni nuestros sentimientos. El Señor nos llama a descansar en Él. Amén. Estás en medio de la crisis, que quien menos espera te está hiriendo más. Pues bueno, ve a la presencia del Señor, descansa. No te cargues, descansa en el Señor. Evade esa lanza. ¿Qué haces tú cuando quienes menos esperas te atacan? Cuando el hombre o la mujer de tu paz en quien confías te hace un atentado para quitarte de por medio. ¿Qué hacemos? Cuando nuestro prójimo empieza a hablar cosas que no son verdad, cuando empieza a murmurar y a calumniarnos, ¿qué hacemos nosotros?
No, yo renuncio, esto es muy difícil, yo no tengo por qué aguantarme esto aquí. ¿Sabes que hay momentos en donde sí tenemos por qué aguantarnos? Porque es parte de un proceso. Porque ahí en medio de ese dolor el Señor nos está llevando a nuevos niveles de gloria. Hermano, yo sé de lo que les estoy hablando. No es fácil. No es fácil porque somos humanos y decimos, pero ¿cómo es posible esto? Yo voy a hacer una carta y voy a defenderme. Yo voy a ir a hablar y yo voy a limpiar mi nombre o voy a hacer un comunicado por internet y que todo el mundo sepa. Eso no es fácil. No es fácil. Pero hay que aprender a esquivar las lanzas y saber que es el Señor el que nos defiende, no nosotros los que tenemos que defendernos. Es el Señor el que pelea por nosotros. Hay que aprender entonces a esquivar las lanzas. Tremendo, ¿verdad? Ahora, cuando vuelan las lanzas es señal que Dios te quiere sacar a un lugar de bendición. Aquí vemos que David fue sacado aparentemente por Saúl, pero no, en Dios no hay casualidades, hermano. Y fue puesto como jefe de 1000. Tremendo. Ahora, años más adelante aprendemos otra gran virtud de David. Saúl ha muerto, es decir, han pasado más de 38 años, ha pasado mucho tiempo. Ahora David ya es el rey, está en el trono. David ha alcanzado muchas cosas, ha visto y obtenido grandes victorias, pero entra en una crisis terrible a raíz del golpe de estado que su hijo Absalón le ha dado. Miremos segundo libro de Samuel, capítulo 15. La Biblia dice que a raíz de esta tremenda crisis en el poder, David huyó de Jerusalén. Aconteció, segundo libro de Samuel 15, después de esto, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. De manera astuta, de manera sagaz, Absalón se robó el corazón del pueblo. Y viene una crisis en este reinado, porque el pueblo desconocía las intenciones del corazón de Absalón. Dice que al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Mira, hermano, el golpe ya había llegado a buen término. Mucha gente estaba de parte de Absalón, y no queda otra cosa. Mire, no le queda otra cosa a David que huir. El verso 16 dice
que el rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Mira, yo pienso que muchas cosas le pasaron a David por la cabeza, pero menos que un hijo suyo fuera el que lo llevara a una crisis tan grande en su reino. Y mientras David se aleja de su casa, de sus posesiones, dice el versículo 30 que David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descubiertos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Porque las crisis nos hacen llorar. Momentos donde uno tiene que encerrarse en el cuarto y llorar. Y empapar esas sábanas, esas cobijas de lágrimas y esa cama de lágrimas. Pero eso es normal. Si hay lágrimas es porque hay crisis, porque hay problemas. Sin embargo, cabe aclarar que el problema no son las lágrimas, porque hay que llorar cuando se debe llorar. La Biblia dice que hay tiempo de reír, pero también hay tiempo de llorar. Eso es natural, amén. Pero ahora David está llorando en ese tiempo de crisis y los que le acompañan están ahí también. Y avanzando en el camino que de por sí ya es difícil, aparece en escena un hombre llamado Simei, hermano. Mire, segundo libro de Samuel 16:5. Y vino el rey hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Mira, si hay mucha gente que en tiempo de crisis se le acercan a uno para decirle: eso le pasa a usted, algún pecado oculto debe tener, esa enfermedad, eso es por algo guardado que usted tiene. Pídale perdón a Dios, ayune 5 días, amén, confiese su pecado. Así hay mucha gente que, como si fuera poco la crisis, vienen ahí, hermano, para tirarle a uno piedra, para levantar polvo. Entonces, mire, verso 9: Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Eso es una sentencia, hermano. Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Abisai era un hermano, para bajar cabezas era tremendo. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo haces así? Mira, pareciera que el panorama no podía ser peor. David está buscando un lugar de reposo, un lugar de refugio, un lugar de bendición, pero se encuentra Simei ahí arrojando piedras. ¡Qué tremendo! Pero recuerda que David ya tiene experiencia esquivando lanzas. David no se puso a contar las piedras, sino que prosiguió y dijo algo que tiene que ser clave en nuestra vida. Dice el versículo 11: y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bendición por sus maldiciones de hoy.
¿Cuál es tu actitud cuando te lanzan piedras? Cuando te quieren herir. David no se detuvo ni por las maldiciones ni por las piedras, porque él tenía convicciones que Dios lo ayudaría y que si esto estaba pasando era con un propósito, y esas maldiciones que le estaban lanzando el Señor las convertiría en bendición. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí con tremendo aguijón en el camino, hermano. Como si fuera poco lo que estaba sucediendo. Por eso el tercer consejo para superar la crisis: no solo debes pensar con sabiduría, aprender a esquivar las lanzas, sino que tienes que aprender a sacudirte el polvo. Cuando las crisis vienen, debes aprender a sacudirte el polvo. Lo que no tienes que desecharlo. Esto no me edifica. A palabras necias, oídos sordos. Si no me edifica, si no me bendice, lo echo de mí, lo sacudo, lo saco de mí. Aleluya. Que a veces nos quedamos pensando, pero si ve lo que me dijeron, pero si ve el trato, pero si ve las palabras. Hermano, lo que el Señor quiere es que salgamos, amén, de esa crisis con una actitud diferente. Si la pedrada sabes que no viene de parte de Dios, que Dios lo permite, pero que no es del Señor ahí dándote pedradas ni levantando polvo, hermano, sigue adelante, no te detengas. Sigue adelante. Sigue adelante. Palabras destructivas, palabras que no edifican, ofensas que no te llevarán a ningún lado, sacúdelas. Pero tú quién eres, pero tú no sirves, pero tú no sabes predicar, pero tú no sabes cantar, pero tú no sabes evangelizar, pero tú no sabes ser un buen padre, pero tú no sabes ser un buen hijo. Sacúdete el polvo. Si esto no es de edificación, ¿qué hago yo? Oh, qué rico el polvo. Oh, qué deliciosa esa pedrada. No, hay que esquivar esas cosas. Con la ayuda del Señor seguramente lo podremos hacer. Pero no permitas que el polvo nuble tu visión. No permitas que el polvo dañe tu testimonio. No permitas que el polvo dañe tus vestidos. Que lo que Dios quiere es que nos levantemos, que prosigamos a la meta y que superemos esa crisis en el nombre del Señor Jesús. Llegó el momento, y después de todo esto difícil que pasó David, regresó a Jerusalén en victoria. La crisis tiene un tiempo, no es para siempre. Así que sabiduría, pide reflejos al Señor, amén, y sacúdete lo que no sirve. Si lo hacemos, vamos a ver la victoria. Les quiero pedir que por favor se pongan de pie. Aleluya, qué lindo es el Señor. Hoy nos ha traído el Señor para hablarnos este mensaje. Y vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a decir: Señor, tú conoces todo de mí. Tú sabes por dónde estoy pasando, Dios amado. Oh, aleluya. Tiempo maravilloso, Señor. Tiempo precioso en tu presencia.